Continuamos con más de este avance, este resumen diario que estamos realizando de Semana Minera. Y como ya estamos viendo también, en la Convención Minera se han estado presentando pósters digitales que han estado hablando un poco acerca de las innovaciones que se están realizando en minería. Otro de ellos fue acerca del rol de la geotecnia en el negocio minero, que se constituye como el factor de éxito o fracaso en este negocio. Por ello, el asesor de la empresa participante, que fue Edison Moreno, asesor de Imagine, señaló que la capacitación a los trabajadores es vital. Continuamos con información en tecnología e innovación. Aquí en la Convención Minera nos encontramos para poder desarrollar un poco del tema de seguridad, ¿no?, que es importante en cuanto a minería. Vamos a saludar a nuestro invitado, Edison Moreno, él es asesor de Mining, a quien le damos las gracias por compartir con nosotros su proyecto que ha sido seleccionado para poder tener la exposición aquí en estos pósters digitales. Sí, es un proyecto que en realidad resume un poco el trabajo que hemos ido desarrollando en estas búsquedas que la geotecnia o el rol de la geotecnia tiene en el negocio minero, en buscar oportunidades, pero tiene que a la vez equilibrar muy bien todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo. Las oportunidades de negocio, las mejoras o el aporte de valor al negocio desde la geotecnia, nosotros pensamos que tiene dificultades técnicas que, teniendo las capacidades, se pueden resolver. Pero el tema de gestión de riesgo, hay una componente que nosotros creemos que es fundamental, que es la interfase humana. El que toma la última decisión es el humano, y por lo tanto nuestro foco tiene que ver con habilitar al humano a tomar las mejores decisiones, y en todo el aspecto, en el aspecto más básico y en el aspecto más elevado o jerárquico de la compañía. Donde suceden los accidentes o problemas en las minas, en los proyectos mineros, obviamente sobra del humano, ¿no?, la mayor cantidad de errores. Es un error humano por no tener la capacidad de tomar una decisión adecuada en que la conciencia o el entendimiento de dónde está es muy difícil poderla transmitir. Y es por eso que el desafío que hemos tomado apunta más que nada a habilitar al humano, más que a los procesos. En general la seguridad está apuntada a fortalecer procesos con procedimientos, etcétera, que yo estoy de acuerdo que eso tiene que existir, pero no es suficiente. Se necesita que el humano tenga esa capacidad. Vamos a hacer entonces la descripción un poco con términos también fáciles para que la gente pueda comprender de cómo trabajaría este proyecto. Ok. Esta lámina es bastante simple, en que uno de los focos de la geotecnia tiene que ver con la estabilidad, por un lado. Segundo, cómo se construye. Es súper agresivo el método de construcción de un talud o minería subterránea. Por lo tanto, lo que se utiliza ahí es tronadura que daña mucho la roca o el macizo rocoso, y por lo tanto el equilibrio entre la construcción y la geometría que está comprometida con una técnica tan agresiva como esta es uno de los requerimientos técnicos que en general yo creo que la minería está preparada para hacerlo, ¿ya? Y el aporte de valor tiene que ver con ¿qué es lo que vende el geomecánico? Uno, en palabras muy simples, lo que vende es un ángulo que no se caiga. En un talud, un ángulo que permita que la pared no se caiga, ¿ya? Por lo tanto, la ventana en la cual uno se puede mover en la propuesta de este ángulo va a depender de muchas condiciones, pero cuando uno fija una cierta posición en que es factible construirla, uno puede alcanzar mejoras o oportunidades, teniendo en cuenta que las mejoras tienen que ser económicamente viables, tiene que ser estable y tiene que ser seguro. Y nuestro primer foco tiene que ver con la seguridad. Por lo tanto, ahí está el aporte de valor de la geotecnia, vender un ángulo, pero esto no va solo, va con una gestión de riesgo. La gestión de riesgo, tal como les mencionaba inicialmente, generación de estándar, capacitación, vigilancia, adherencia, son todos temas muy técnicos y que yo diría que están resueltos, pero poder hacer entender al humano en qué nivel de exposición está es un poco es la complejidad, ¿ya? Yo creo que las capacitaciones no son suficientes y lo que yo he visto en mi experiencia es que finalmente
el operador se expone y se para, ¿no es cierto?, teniendo todas las alertas y de todas maneras se expone. Por lo tanto, nosotros creemos que en la tecnología y en la innovación es donde podemos contribuir al humano a tomar o a tener la capacidad de análisis y a tomar decisiones. Y Actualmente nosotros contamos con sistemas de capacitación, obviamente de seguridad, pero no de este tipo de tecnología. No. Nosotros vemos que desde el punto de vista de la gestión de riesgo, el tema de inestabilidades técnicamente está resuelto. Y en nuestra experiencia tenemos un 100% de asertividad en un periodo de tiempo muy largo de alerta temprana con inestabilidades. Desde el punto de vista del riesgo de caída de roca, tiene un nivel de dificultad mucho más grande porque la intervención del humano en este riesgo es mucho mayor. Por lo tanto, establecer un lenguaje común es el elemento fundamental. Y lo que tiene que ver con la adherencia, que es un paraguas mucho más grande para el control de riesgo geotécnico, que es cumplir con la geometría que se compromete, por un lado, y cumplir con lo que se planifica. Es el otro elemento que atenta contra los temas de estabilidad. A partir de esto, bueno, todo lo que es vigilancia, monitoreo, que es entender un poco los procesos o datos y la gestión de los riesgos geotécnicos. Y en el primer nivel que yo mostraba recién, la sala de vigilancia, esto es lo que trata de evitar. Evitar este tipo de catástrofes que tienen asociado fatalidades o pérdidas materiales que son importantes en la minería. No tiene valor la pérdida de una vida humana. Pero para esto tenemos 100% de capacidad de alerta temprana. Por lo tanto, técnicamente estamos habilitados y sin embargo este camión se metió porque no hubo un lenguaje o no hubo una transmisión adecuada, ¿no es cierto? Y se metió sin entender dónde estaba metido. El entendimiento de los mecanismos de fallamiento que tiene que ver con una central de monitoreo es que la información, hemos generado modelos predictivos en que se ajustan muy bien a la realidad. Tenemos una colección de datos, de eventos, pero de un número importante que nos permite generar modelos para poder entender. Seguimos parados en la parte, en el nivel técnico, que lo entienden los técnicos, pero el personaje que está moviendo una piedra de un lado para otro no necesariamente entiende esto y no tiene por qué entenderlo. Ese es un modelo, estos son eventos que están capturados, aquí hay una colección de muchos de los eventos que nos permite generar un modelo. Desde el punto de vista de caída de rocas, esta es una representación muy simplificada. Cuando uno ingresa, el humano ingresa a un rajo, tiene dos condiciones, está en movimiento, está estacionario y se expone a niveles de riesgo, se toman control, etcétera, procedimiento. Foco en procedimiento, que operan y funcionan. Pero el ser humano nuevamente están todos los sistemas, se definen controles críticos y a pesar de eso continúa cometiendo errores. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Esa es la gran dificultad. Entonces, la información técnica la simplificamos, nosotros creemos, los técnicos creemos que la simplificamos en un plano, pero que al final tampoco nadie entiende o muy pocos entienden. Dijimos ya, llevémoslo a una visualización 3D. Los colores que están aquí representan cuál es el nivel de peligro por diversas condiciones en el rajo. Pero como esto no es suficiente, dijimos, a ver, veamos dónde andan los humanos. Y desarrollamos una herramienta que permite ver en qué lugar está cada uno de los seres humanos, o en este caso hicimos un ejercicio con camiones y vemos cuál es el flujo y cómo se mueven los camiones con esta información detrás. Entonces, respetan. Sí, juntamos estos dos elementos, que es lo que a nosotros nos interesa, que es peligro y exposición, y tenemos cuál es el nivel de riesgo al cual está sometido. Las decisiones que puede tomar el jefe de turno o el operador que está en alguna de estas posiciones, es una información que es mucho más clara. Ahora, ¿cómo le traducimos de nuevo esto a otro nivel? Que esto todavía sigue siendo muy, muy técnico. Es que buscamos algunos indicadores y representamos el desarrollo de un turno completo, instante a instante, y vemos qué cantidad de equipos están expuestos en zona verde, amarilla o roja. Peligro, en cada instante. Y esto lo podemos disponibilizar a todos los humanos que están trabajando ahí.
Y definimos un criterio, que es un criterio que se define con un nivel ejecutivo hasta donde uno está dispuesto a tolerar o aceptar el nivel de riesgo para tomar ciertas medidas. Claramente aquí uno ve que durante todo el turno hay gente expuesta. Eso significa que tenemos que tomar acciones y con esto es muy fácil poderlo expresar en todos los niveles para poder tomar decisiones y finalmente mitigar lo que nosotros buscamos, que es el tema de riesgo. Otro elemento que hemos usado, bueno, este es el simulador, en que en cada instante uno va viendo a partir de cómo se mueven los equipos, cómo se exponen con el plano, cuál es el nivel de riesgo al cual están. Otra herramienta es realidad amplificada. Todos los modelos que nosotros tenemos los podemos llevar, por ejemplo, a una cámara en tiempo real. Aquí lo que desplegamos es el plano de peligro y vamos siguiendo los camiones, cómo van entrando en distintas zonas y lo podemos ver. Adicional a eso, porque tenemos los códecs de las cámaras de alta resolución, etcétera, logramos convencer a un proveedor que nos pasara todo el código para poder programar dentro de la cámara y dentro de la cámara podemos generar barreras electrónicas. Entonces, una barrera en que un camión en esta dirección tenemos un conteo y te avisa si entra o no. En una zona roja podemos tener instantáneamente si es que alguien entró o no. Entonces, este es un poco el ejercicio de poder traducir el mundo técnico en un mundo mucho más visual. La data visualización creemos que es la línea hacia donde hay que ir. ¿Qué va a significar esto en cuanto a seguridad, ¿no? ¿Qué cambio se va a tener si es que los proyectos emplean este tipo de proyectos? O sea, habilitar un proyecto con herramientas como esta habilita a la captura de valor porque los niveles de, entre comillas, agresividad en términos de exigencia, los ángulos que nosotros vendemos, se facilitan. Porque tienes muy bien equilibrados elementos de riesgo y de exposición con una transmisión muy clara. ¿Y a cargo de qué empresas están? ¿Es un convenio que también están realizando con una empresa peruana? Sí, nosotros estamos acá en Perú trabajando con una empresa peruana que es Prodimin, una filial de Prodac, que tiene servicios de reforzamiento en casi el 90% de las minas de Perú. Y ellos quieren desarrollar una capacidad diferenciadora en el mercado y nos invitaron a nosotros a participar en conjunto con ellos para aportar todo el tema de ingeniería geotécnica al trabajo que ellos hacen. Un gran aporte que lo estamos viendo aquí en los proyectos que han sido seleccionados en el Encuentro de Tecnología e Innovación.